Vale, pues bueno, continuamos, ¿vale? Vamos a dar un paso, hemos hablado antes de las mediciones, vamos a dar un paso más y vamos a introducir lo que sería el precio de las cosas. Antes hemos medido la cantidad de cosas, de elementos que hay, ahora vamos a añadir el precio a esos elementos. Multiplicando el precio de cada cosa por el número de cosas, pues vamos a tener el precio de cada parte del proyecto y si sumamos todo, al final tenemos el precio del proyecto global, ¿vale? Entonces, vamos a ver ese dossier, vamos a ver los capítulos, la codificación de las partidas, la definición de un presupuesto, los tipos que hay, la documentación, y las partes, las partes que me piden muchas veces cuando me piden un presupuesto, sobre todo cuando trabajo para la administración, que me piden bastante documentación. Entonces, vale, por lo que son los capítulos, antes ya lo hemos comentado, ¿vale? Igual me sirve para las mediciones que para el presupuesto. La clasificación en capítulos es obligatoria en todos los proyectos sometidos al código técnico. Tengo que clasificar mi presupuesto en una serie de capítulos. De eso habla también la norma UNE 157.001, de cómo organizar esos capítulos. Normalmente aquí en España pues tenemos una lista ordenada por orden de ejecución. Normalmente los capítulos están ordenados según el orden en que se ejecutan las cosas en la obra, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo que aparece capítulo 1, movimiento de tierras, desbroce y limpieza del terreno, excavación en zanjas con medios mecánicos. A continuación, ¿cuál es el capítulo que aparece? Pues fijaros que es uno de instalaciones. ¿Pero por qué aparece aquí? Porque la red horizontal de saneamiento, la evacuación del edificio, se debe de hacer cuando hacemos la excavación, porque eso queda, digamos, a nivel del suelo. Eso conecta con la red de alcantarillado y por lo tanto antes de realizar la cimentación debemos realizar las arquetas y los conductos, los albañales de evacuación de aguas, ¿vale? Por eso lo han colocado aquí. Sería una posibilidad, ordenarlo según cronológicamente cómo realizamos esas tareas, ¿vale? El código técnico pues propone una estructura de capítulos basada en el apoyo del edificio, que sería la cimentación, el sistema estructural, el sistema envolvente, cerramientos, cubiertas, etcétera, sistema de compartimentación, que tendría que ver con las tabiquerías interiores, sistema de acabados y revestimientos, sistemas de acondicionamiento e instalaciones, que son los que más nos interesan en nuestro ciclo, y equipamientos. A ver, esta clasificación es la que uno quiera, ¿vale? Esta de la derecha, por ejemplo, es otro tipo que tiene que ver con una antigua normativa, la norma tecnológica de la edificación, las NTEs, que fijaros que coincide un poco con las que aparecen en el generador de precios de CIPE. O sea que esto es una cosa arbitraria, no arbitraria en el sentido de que como a uno le dé la gana porque sí, pero con una lógica, pero que se puede organizar de muchas maneras. ¿Qué es importante que cumpla la estructura de capítulos de un presupuesto, de unas mediciones? Pues primero los requisitos del promotor, porque el promotor a lo mejor ha pedido unas cosas concretas. Entonces, si el promotor pide solo unas cosas concretas, eso se debería de adaptar a lo que pide el promotor, ¿vale? Si trabajamos todos los proyectos con una estructura parecida, la ventaja es que podemos comparar diferentes presupuestos, ¿vale? Diferentes presupuestos de diferentes proyectos, ¿eh? Por eso lo normal es que la estructura sea muy parecida, ¿vale? En todos los proyectos, ¿vale? Para que encontremos las cosas fácilmente, que sería el tercer punto, encontrar las cosas que buscamos dentro del proyecto con facilidad. Igual que las buscamos en el generador de precios, por ejemplo, y a veces cuesta encontrarlas un poquito, pero con una lógica sabemos que tienen que estar por allí cerca, ¿vale? Por ejemplo, la bomba de calor que hemos buscado antes, pues sabemos que está dentro de instalaciones de climatización, a lo mejor no sabemos exactamente dónde, pero más o menos sí. Luego es importante que los capítulos coincidan con el posible desglose para las subcontratas. Es decir,
Normalmente los proyectos, las obras las van a realizar diferentes empresas y conviene que a lo mejor podamos subdividir y darle un capítulo a una empresa para que nos den precio de eso. Por ejemplo, la instalación de electricidad, ¿vale? Eso si es un capítulo, yo le doy ese único capítulo a una empresa o varias empresas que se dedican a hacer proyectos de electricidad o obras de electricidad, ¿vale? Instalaciones de electricidad, y ellos me pondrán el precio. Si lo tengo estructurado con una lógica, me es más fácil gestionar las diferentes partes que debe hacer cada agente del proyecto, cada subcontrata, etcétera. ¿Vale? Luego, a veces me encuentro con capítulos específicos, ¿vale? En todas las obras, que son los capítulos que tienen que ver con el tema de seguridad y salud, todo lo que es protección de la obra, barandillas, líneas de vida, arneses, los EPIs de los trabajadores, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud. Puede haber un presupuesto específico para eso, un capítulo específico. Lo mismo el control de calidad y lo mismo la gestión de residuos. Pueden ser capítulos aparte, ¿vale? Cada cosa de estas también valorado, contabilizado todo lo que hay ahí dentro, aunque a veces estos se consideran presupuestos complementarios o incluso gastos indirectos, que ya veremos lo que es, que se reparten en el resto de elementos, un porcentaje a cada una de las unidades de obra. Esto ya lo hablaremos más en detalle. Vale, aquí tenéis otra estructura de esos capítulos, de esos posibles capítulos. Aquí están organizados en proyectos de edificación, de rehabilitación o de urbanización y obra civil. ¿Vale? ¿Se ve bien o qué? No. Sí, yo No. si le das un Bueno, poquillo al zoom. vale, no sé, igual no se lee bien porque está un poco borroso, pero bueno, de tamaño y eso se ve bien, ¿verdad? Sí. Vale, aquí, por ejemplo, en edificación tenemos actuaciones previas, acondicionamiento del terreno, red de saneamiento, cimentaciones, estructuras, cantería, cerramientos y divisiones, bueno, ¿vale? Aquí fijaros que las instalaciones están por separado: electricidad y domótica, iluminación, telecomunicaciones e informática, fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y ACS, aire acondicionado y ventilación, gas, elevación, ascensores y demás. Y aquí han optado por unos códigos E de edificación 01, E02, rehabilitación con la R delante, ¿vale? Algunos capítulos, mejor dicho, son parecidos. Luego hay unos capítulos aquí para urbanización y obra civil, que son más parecidos a aquella planificación que hicimos, de la obra de urbanización, ¿vale? Bueno, en fin, son diferentes maneras de organizar. Aquí hay un ejemplo más parecido a lo que estamos haciendo. Serían los capítulos de una vivienda unifamiliar. Capítulo 01, movimiento de tierras. C02, saneamiento horizontal. Cimientos, estructuras, paletería, que serían todos los trabajos de obra. Claro, esto lo han agrupado. Aquí estaría tanto los cerramientos exteriores como la tabiquería, porque se supone que lo hacen los mismos. Entonces serían los paletas los que hacen eso. Las cubiertas, por otra parte, pavimentos y suelos o revestimiento de las paredes, enracholats. Arrebossats y lliscats son revestimientos, tanto exteriores como interiores. Aplacados de paredes, revestimientos de paredes, estucados y pinturas exteriores. Bueno, esto es un poco antiguo, es más clásico, de las obras más como se hacían antes, pero bueno. Aquí, por ejemplo, el gremio de yeseros, que son los que hacen el revestimiento de yeso, los falsos techos, esto lo hace una cuadrilla específica. Bueno, está organizado por tipo de trabajadores, pinturas de interiores. Vale, el hecho de que sean correlativos también me hace que no me deje ninguno, Como llevan un número 1, 2, 3, 4, 5, si me falta uno me tengo que preguntar por qué falta, si es porque eso no se va a hacer o es que se me ha olvidado. Bueno, luego vamos, dentro de los capítulos tenemos los subcapítulos, ¿vale? Que pueden haber varios niveles, Por ejemplo, dentro de acondicionamiento del terreno puedo tener lo que es desbroce y limpieza del terreno, excavación en zanjas, y dentro pues podría tener también diferentes,
Por ejemplo, aquí, según la NTE, teníamos acondicionamiento del terreno, dentro estaban demoliciones, ¿vale? Estaban saneamientos también, dentro de demoliciones, parece que estaban demoliciones, explanaciones, galerías, vaciados, zanjas y pozos, ¿vale? Dentro de saneamientos, drenajes, bueno, en fin, toda una estructura de capítulos. Vale, otro tema importante son los códigos, tanto de capítulo como de las unidades de obra. Aquí tenéis una imagen, ¿vale? Espero que se ve bien, ¿vale? Esto es el programa Presto, ¿vale? Que es un programa para presupuestos, que se utilizaba mucho. Yo luego, bueno, me he utilizado más el Arquímedes porque es de CIPE y es el que trabajamos aquí en el instituto. Pero bueno, es muy parecido en algunas cosas, ¿vale? Entonces, fijaros, al final es como una especie de Excel también, pero donde nos presenta, en este caso lo que estoy visualizando son los capítulos, y tengo un resumen del presupuesto por capítulos, ¿veis? Capítulo 01, movimiento de tierras, un capítulo, cantidad, porque solo hay un capítulo, ¿vale? Y vale el precio de ese capítulo, lo que vale ese capítulo. Aquí si clicara, esto es un desplegable, vendría todo lo que hay dentro de movimiento de tierras, igual que pasaba con el project, que tenías las actividades principales y dentro otras, ¿vale? Aquí lo mismo, dentro de cada capítulo si pincháramos tendríamos lo que hay dentro, las unidades de obra, o bueno, primero subcapítulos y luego las unidades de obra que hay ahí dentro, ¿vale? De la suma de todos los capítulos, pues al final tendremos el precio de la obra entera, ¿vale? De esta manera la trabajaremos también, pero en CIPE Arquímedes. Bueno, lo que os comentaba es el tema de la codificación, ahora hablaremos. Cada elemento, bueno, cada capítulo, cada subcapítulo y cada elemento tiene un código alfanumérico, ¿vale? El problema es que cada base de precios, y hay muchas bases de precios, pues tiene una codificación, ¿vale? Entonces, bueno, pues trabajamos con una, eso lleva unos códigos, ¿vale? Nos tenemos que acostumbrar a las que tengamos. Luego, cuando trabajamos con software, pues lo que tenemos son diferentes tipos de archivos, ¿vale? Presto tiene su archivo, que es el PZH. El CIPE Arquímedes antiguamente era DVD, creo que no sé si se conserva el mismo, ya lo miraremos, pero entre Presto y Arquímedes son diferentes. Pero existe uno que es el BC3, que me sirve para abrirlo tanto con CIPE como con Presto, ¿vale? Es el formato, pues la abreviatura es FIEBDC, formato de intercambio estándar de bases de datos para la construcción, ¿vale? Hay una asociación constituida en 1996 que se preocupa porque todo esto esté organizado para que podamos bueno, comunicarnos entre diferentes despachos y diferentes comunidades autónomas y diferentes tipos de proyecto para podernos comunicar y aquí lo que han hecho es consensuar un formato para que todos los programas generen un tipo de archivo que sirva para todo el mundo. Ejemplos de codificaciones, pues aquí tenéis, por ejemplo, vale, de diferentes bases, Cada uno de estos está sacado de una base. Pues en un caso es la B0.1.60, un peón especializado, B0.1.70, un peón suelto, ¿vale? De otra base de datos, A015 y 4 ceros, manobra especializada, A014 y 4 ceros, manobra, ¿vale? En otra, U010, 10, 14, el peón especializado, U010, 10, 15, el peón ordinario, ¿vale? En otra, M00 o M o A1A, peón especializado en construcción. Bueno, en fin, cada base de datos tiene unos códigos para cada elemento. En este caso hemos mirado mano de obra, ¿vale? Pero cada máquina, cada material, cada cosa tiene sus códigos, ¿vale? Entonces nos aparecerán allí. No hay que hacerles tampoco mucho caso, pero bueno, ahí están y permite identificar las cosas claramente. Bien, vale, definición del presupuesto. Vale, el presupuesto, o mejor dicho, lo que llamamos mediciones y presupuestos, amidaments y presupuestos,
no es más que un documento más de los que nos pide que el código técnico que ha de haber en un proyecto. Todos los proyectos pues deben de tener unas memorias, deben de tener unos planos, deben de tener unas mediciones y presupuestos, unos pliegos de condiciones y una serie de anexos, ¿vale? Eso es la documentación de un proyecto. Nosotros ahora estamos hablando de mediciones y presupuesto. ¿Qué debe de contener ese documento? Pues el listado de todas las unidades de obra, ¿vale? Ordenadas por capítulos, como hemos dicho, ¿vale? Cada unidad de obra tendrá su texto donde explica de qué va, lo hemos visto antes en el ejemplo aquel de Excel, ¿eh? El texto sería donde explica de qué va la unidad de obra, tiene su descomposición, que también lo hemos explicado lo que era, decir qué materiales hay, qué mano de obra, etcétera, y luego unos precios. Cada unidad de obra tiene un precio que llamamos precio unitario, el precio de la unidad de referencia, sea metro, metro cuadrado, UT de unidades, etcétera. Luego habrán unas cantidades de esa unidad de obra y luego unas cantidades en la descomposición también, lo que ponía rendimiento. Rendimiento y cantidad es lo mismo, ¿vale? Y luego, bueno, habrán una serie de documentos impresos con el total de cantidades y de precios, ¿vale? Para que sumándolo todo al final tenga el precio total de la obra, ¿eh? Antes lo habíamos comentado ya. Tipos de presupuesto, pues al igual que habían diferentes tipos de mediciones, también hay diferentes tipos de presupuestos. En algunas cosas, pues se parece, ¿vale? Hay que concretar el tipo de presupuesto según su finalidad, ver para qué queremos ese presupuesto, ¿vale? No es igual un presupuesto previo para decidir si hacemos la obra que un presupuesto para ejecutar la obra. Esto coincide con lo que hemos dicho antes para las mediciones, ¿vale? Luego, además, hay unas diferencias que tienen que ver con si estamos trabajando para un promotor privado o un promotor público, ¿vale? Porque resulta que la administración me pide un presupuesto más exhausto, más desarrollado, con más documentos. Para un promotor privado, a lo mejor si hay confianza, no me hace falta un presupuesto tan detallado, ¿vale? Porque me ha contratado, se fía más o menos de mí, a lo mejor no le tengo que demostrar tanta documentación, pero para la administración pública, como es algo que lo pagamos de fondos públicos, debe de estar muy desglosado todo para intentar que, bueno, pues hacer un seguimiento de cómo se está utilizando el dinero, aunque luego haya muchos chanchullos, ¿vale? Pero bueno, el hecho de que se exijan toda esta documentación, pues digamos que lo hace más difícil. Vale, tipos de presupuesto, según el grado de elaboración y la finalidad, pues tendríamos un presupuesto estimativo, ¿vale? Que sería previo, que puede darme un valor por metro cuadrado a lo mejor, ¿vale? Eso ya son presupuestos que se mueven en el mundo de la construcción, ¿vale? Quiero hacer un edificio de viviendas, pues más o menos el metro cuadrado de construcción está pues a 100 euros, por ejemplo, me lo invento, no sé a cuánto está, ¿vale? Y entonces sería un presupuesto estimativo, ¿vale? Quiero construir 1000 metros cuadrados de vivienda, pues a 100 euros el metro cuadrado, pues me sale tanto, ¿vale? Si luego vendo las viviendas a tanto el metro cuadrado, ya puedo saber un poquito si me conviene hacerlo o no, ¿vale? Luego tengo el presupuesto valorativo sumario o valorativo detallado, que tiene que ver también con lo que hemos visto antes, ¿eh? Ya aquí estamos aplicando precios unitarios, a unas pequeñas mediciones que pueden estar más o menos desarrolladas, ¿vale? Bien, luego tenemos el presupuesto del proyecto. Una vez acabado el proyecto, hacemos las mediciones del proyecto sobre los planos y le damos un valor a las cosas y tenemos un presupuesto de proyecto, ¿vale? Hay un tipo de presupuesto que ya hablaremos que se llama presupuesto base de liquidación o de licitación, ¿vale? Que es el que presentamos, por ejemplo, para un concurso. Vamos, o sea, la administración pública quiere hacer un edificio público y presenta un concurso. Entonces nos presentamos varias empresas constructoras y damos un presupuesto que es lo que cobraríamos nosotros por hacer esa obra, ¿vale? Eso se llaman presupuestos de licitación. Son para concursar, para ver si la administración nos adjudica esa obra. Y el presupuesto de adjudicación sería el que gana, con el que se queda la administración para realizar esa obra, ¿vale?
Depende del tipo de presupuesto que vayamos a presentar, eso implicará diferente esfuerzo, ¿vale? Al realizarlo, me refiero, entraremos en más detalle o menos según para qué sea ese presupuesto. Una pregunta. Sí, dime. Al realizar el presupuesto, ¿te pagan por hacerlo eso o no? Pues, hombre, algo se debería de cobrar, porque si tú vas a una empresa, a una oficina, y planteas un trabajo, pues lo normal es que se cobre un mínimo. Y si Pero, está- ¿qué puede pasar también? Que tú le quieras hacer el favor a ese cliente con la condición de que si al final decide hacerlo, pues te encargue a ti el proyecto, evidentemente. Es decir, yo te hago un pequeño presupuesto, no te lo cobro, y si decides hacerlo, pues hombre, contrátame a mí, ya que te he hecho el favor de darte estos números, ¿vale? Podría hacerlo así para ganarme al cliente también. y si estás concursando contra otras empresas, Ahí es diferente, claro, ahí es una inversión que hace la empresa, porque, claro, la empresa gasta unas horas en desarrollar ese presupuesto, pero, claro, si se queda con el proyecto, pues tiene unos beneficios grandes. Entonces, los concursos es una inversión que yo hago. Vamos vale, a desarrollar este presupuesto, a ver si hay suerte, ganamos el concurso y ahí ya recuperaré el precio del presupuesto y bueno, y ganaré dinero. Vale. vale. Bueno, pues continuamos. Aquí hay unos ejemplos de estos tipos de presupuestos. Vale, esto sería un presupuesto estimativo de una nave industrial simplificado, ¿vale? Con un precio en euros por metro cuadrado que sería 300 euros el metro cuadrado. Esto es muy antiguo, pero bueno, unos 300 euros el metro cuadrado para hacer una nave industrial, pero para no dar un precio tan simple, aquí está un poquito más detallado, ¿no? Está dividido por capítulos, ¿eh? Los movimientos de tierras tendrían una influencia del 3,79%, ¿vale? O 3,79 euros por metro cuadrado, la cimentación tanto, la estructura, fijaros que sería lo más importante, en una nave industrial lo más importante es la estructura, que es casi la mitad, ¿vale? La cubierta también, es una parte muy importante. Bueno, en fin, y de todo eso saldría esto, más luego una parte de seguridad y salud, que hemos hablado antes, más luego aquí le han añadido unos gastos, honorarios de los técnicos, ¿vale? Y permisos de obra. Todo eso, 300 euros el metro cuadrado. Bueno, pues ya puedo tener una idea básica de lo que cuesta hacer la nave industrial. Evidentemente, esto no me sirve para un proyecto, me sirve para dar un precio inicial, ¿vale? En un proyecto tendré que contabilizar las cantidades de cada una de esas cosas, ¿vale? Vale, un ejemplo de presupuesto o de unidad de obra de manera valorativa y de manera valorativa detallada. Por ejemplo, una excavación, ¿vale? Aquí está la explicación, excavación de zanjas y pozos hasta 1,50 de profundidad, porque más de 1,50 sería más caro, evidentemente, porque la maquinaria a lo mejor tiene que ser más grande o hay que proteger mejor la excavación. Y bueno, incluye la excavación en un terreno compacto, así con una dureza, con medios mecánicos y carga mecánica de las tierras sobre un camión. Explica exactamente en qué consiste ese trabajo. Me dice cómo se mide en metros cúbicos. Me dice la cantidad, hay 25,30 metros cúbicos. La cantidad siempre hace referencia a esta unidad. 25,30 metros cúbicos. El precio unitario de cada metro cúbico son 7,08 euros por cada metro cúbico. Como tengo 25,30, esto lo multiplico por esto y tengo el precio total que serían 179,12 euros. Es un presupuesto valorativo porque estoy dando la cantidad, el precio de la unidad, del metro cúbico y la cantidad, ¿vale? ¿Qué es valorativo detallado? Pues que incluye la descomposición, que es lo que hemos visto antes. O sea, es lo mismo, fijaros, pero incluyo cómo saco este 708. Es decir, tengo un peón que mido en horas de trabajo, cada hora son 18,28, tengo 0,040 horas, por lo tanto el peón valdría 0,7 euros en la hora. No, la hora no, el metro cúbico, perdón. Este precio, o sea, este precio es de la hora, 18,28, pero este precio es del metro cúbico.
¿vale? Eso hay que entenderlo bien, es lo más importante porque es lo que más se lía al alumno siempre, ¿vale? El precio de la hora por la cantidad de hora, el rendimiento que hablamos, serían 0,7. 0,7 el metro cúbico, recordad. Vale, lo mismo, aquí tenemos un peón y una retroexcavadora pequeña. La retroexcavadora vale 42 euros. Hay 0,15 horas de retroexcavadora, por lo tanto, el metro cúbico de excavadora sale a 6,3, ¿vale? Aquí hay unos medios auxiliares de mano de obra que han añadido un 1,5%. Si lo sumamos, nos da el 7,08, que es lo que vale el metro cúbico. Esto es valorativo detallado. Detallado porque me explica cómo sale ese precio. Arriba es valorativo a secas. Esto vale 7 euros, pero no me lo desglosa por qué sale ese precio. ¿Vale? ¿Entendéis eso? Vale, continuamos. ¿Para qué sirve un presupuesto? Bueno, para cobrar la obra, ¿no? Eso sería lo que primero que diríamos, ¿no? Para valorarla y para luego cobrarla. Eso es verdad, pero bueno, vamos a hablar un poquito con más de propiedad. Vale, lo primero que queremos saber es conocer el coste más probable antes de ejecutar la obra. ¿Cuánto va a costar aquello? ¿Vale? Segundo, definir la obra. Con un presupuesto nos ayuda a definir la obra porque estamos descomponiendo todo en elementos. Entonces me sirve para descomponer la obra, definirla, me obliga a definir exactamente lo que se tiene que hacer, a describirlo bien, a elegir las cosas bien, ¿vale? Y esto complementa la información gráfica. Yo tengo un plano donde gráficamente dibujo las cosas, pero en el presupuesto la acabo de definir. Con un texto explico qué es aquello, ¿vale? Porque yo en un plano a lo mejor dibujo una máquina con un rectángulo, pero luego en el presupuesto lo puedo hacer en la memoria también y lo puedo hacer en muchos documentos. Ya no se ve, ya. Dime. Ya no se ve la pantalla. No se ve ahora, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, sí, bueno, voy quitándola según vaya hablando, ¿vale? Pero bueno, la idea es esa, que yo dibujo una cosa simple y en el presupuesto puedo aumentar la descripción de eso. Vale, ¿para qué más me sirve el presupuesto? Pues me sirve para que el constructor, a medida que va haciendo la obra, pues vaya cobrando su trabajo con las certificaciones que os he explicado antes. Mes a mes medimos lo que se realiza, ¿vale? Y le pasamos la factura al promotor y el promotor le paga el trabajo al constructor. Entonces el constructor cada mes va cobrando lo que va haciendo, ¿vale? El presupuesto me sirve para organizar esas certificaciones, para que se vaya cobrando las cosas. ¿Para qué me sirve el presupuesto también? Pues me sirve para realizar la planificación que ya habéis aprendido a hacer, ¿vale? Porque si yo sé lo que hay que hacer, eso me permite planificarlo. De hecho, los rendimientos, las duraciones, los sacábamos de datos de este tipo de partidas. Ya lo hemos trabajado esto en los anteriores trimestres, ¿vale? O sea que el presupuesto también me ayuda a hacer la planificación, y a gestionar la contratación de empresas, subcontratas, de avisar a los proveedores cuando me tienen que traer las cosas, qué cantidad de cosas necesito, etcétera, ¿vale? Y luego me sirve también el presupuesto para redactar otros anexos del proyecto, como la parte de control de calidad, seguridad y salud, gestión de residuos, porque evidentemente la gestión de residuos pues dependerá de lo que se vaya construyendo. Vale, el código técnico pues me explica un poquito qué son las mediciones, qué es el presupuesto, aunque ya lo hemos hablado. Las mediciones serían desarrollo por partidas agrupadas en capítulos que contienen las descripciones técnicas necesarias para valorar esos elementos. Y el presupuesto sería añadir a esos capítulos y a esas partidas un valor, y de la suma de esos valores pues tendré el valor total. Mediciones y presupuestos siempre van de la mano. Bien, cuando trabajo para la administración, ¿vale? La administración, el reglamento general, lo que se llama la ley de contrataciones de la administración pública, me pide más cosas, ¿vale? Me pide que le indique los precios unitarios y los precios descompuestos. Ahora veremos lo que es. Me pide que le defina bien el estado de mediciones y detalles para su valoración, ¿vale? Por suerte, todo eso lo haremos con
con un software, si lo hacemos, si trabajamos en BIM, pues ya se realizará todo con ese software. Pero bueno, la administración me va a pedir justificar los precios básicos, cuadro de precios unitarios, cuadro de precios descompuestos, estado de mediciones, presupuestos parciales si los hay. A veces para la administración hablamos de obras grandes, tipo obra pública, y bueno, hay presupuestos parciales, porque son obras de mucho volumen. Y luego un resumen de los capítulos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos, ¿vale? En obra privada es más simple, con un único documento, mediciones y presupuesto, pues ya lo tenemos. Vale, el primer documento, justificación de los precios, ¿vale? Es lo que hemos hablado de explicar qué cantidad hay de mano de obra, de materiales, de maquinaria, de medios auxiliares, etcétera, ¿vale? Es un anexo del presupuesto, justificación del cálculo de precios, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, si acaso. Sería esto de aquí. Por ejemplo, aquí tenéis... Vale, justificación del cálculo de precios de mano de obra. Aquí está el resumen, que bueno, es un poco parecido a la hoja de recursos, ¿no?, que teníamos en el proyecto, ¿no? Vale, peón, capataz, oficial, peón ordinario, los recursos que tenemos en la obra con el precio de cada uno, la cantidad de horas que trabaja cada uno, ¿vale? Y el importe. Y la suma, pues de ahí tendremos el total que se gasta en mano de obra. La administración me pide esos datos. Aquí firmaría el arquitecto, y aquí está la fecha. Sobre justificación de cálculo de precios de la mano de obra, ¿vale? Lo mismo podría haber para la maquinaria. Cuadro de maquinaria, grupo motobomba, pala cargadora, retroexcavadora, motoniveladora, con su precio, ¿vale? Por horas, la cantidad de horas que trabajan y el total. Todo eso me lo piden detallado. Los materiales, lo mismo. Listado de materiales, su precio, porque la administración puede querer revisar esos precios, para ver si, bueno, para comparar entre unos presupuestos y otros, a ver qué me está cobrando, si hay un concurso, qué me cobra cada uno de los que concursan. Bueno, luego hay otro documento que llamamos cuadro de precios unitario, donde se describen en un listado todas las unidades de obra del proyecto, ¿vale? Ordenadamente. Vale, 1. Cuadro secundario para la instalación eléctrica, formado por la caja de doble aislamiento, tal, me explica todo, ¿vale? Me dice la unidad y me dice el precio. El precio antiguamente se expresaba en número y en letra, 246 euros amb 53 cèntims. En el cuadro de precios, número 1, están todos los elementos, uno por uno. Lo mismo en el cuadro de precios, pero descompuesto. En este caso, fijaros que además tenemos aquí el desglose de la mano de obra, materiales y medios auxiliares, resumido. Sería el cuadro de precios número 2. Eso, la administración en eso es muy explícita y me pide toda esta documentación, ¿vale? Lo que me está pidiendo es que yo le demuestre por qué las cosas cuestan ese precio, ¿vale? Básicamente, esa es un poco el objetivo, ¿vale? Bueno, aquí cuadro de precios descompuesto 2, ¿vale? Pues cada cosa, con su descomposición, ¿vale? Y luego me pide también un estado de mediciones. Y esto me voy a parar un poco más, porque fijaros que aquí se demuestra por qué, en este caso, estamos contando metros cúbicos de hormigón en los pilares del edificio, ¿vale? Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, vale, aquí me lo explica. Y luego fijaros, aquí está en la planta -2, porque debe de haber 2 sótanos, ¿vale? Y entonces este sería el sótano número 2, estará por planta explicados todos los pilares que hay, que estarán identificados en los planos, ¿vale? El pilar 47, el 48 los podríamos buscar en el plano, ¿vale? En total hay 9, ¿vale? Del 47 al 55. Normalmente agrupados por sus dimensiones. Es decir, hay 9 pilares que tienen 0,35 de ancho por 0,25 de
bueno, ancho por largo, ¿vale? Y la altura, ¿vale? Y eso me da 1,89 metros cúbicos. Esto hemos hecho algo parecido para las cámaras frigoríficas, ¿os acordáis, no? Tenemos cada panel, sacamos sus metros cuadrados. Pues al final, en el cuadro de mediciones o el estado de mediciones, yo tengo que demostrar, ¿vale?, cómo saco la cantidad total de metros cúbicos que yo tengo, que en la planta -2 serían 21,59, ¿vale? Si sumo todas las plantas, pues tendré los metros cúbicos de hormigón que hay para los pilares. Luego tendría hormigón para los pilares, para la cimentación, para muros, para lo que sea, ¿vale? Esto tiene que estar demostrado. La suerte si trabajo con BIM es que el mismo programa me generará estos listados, porque lo tiene todo identificado. Pero esto la administración me lo pide. Hay que justificar cómo sacamos esos metros cúbicos, esos metros cuadrados, esas cantidades. No me lo puedo inventar, ¿vale? ¿Vale? Todo esto, bueno, aquí tenéis la bibliografía de donde he sacado esta información. Y bueno, voy a parar la grabación.